Sí, temas sobran y además el Uruguay tiene una particularidad que yo le dije acá en el taller. El Uruguay permanentemente está hablando de la Constitución. Usted va a otros países y no le importa demasiado el tema constitucional. Incluso ve los informativos argentinos y el presidente hace lo que medio se le antoja, o el Parlamento o el Congreso, y siempre hablan de lo penal, pero nunca de lo constitucional. No hay la idea de la Constitución. El Uruguay tiene eso, que es algo extraordinario, porque la Constitución es el freno al poder. Y bueno, y siempre se plantean temas en el cual el gobernante está tentado de apartarse de la Constitución porque sabe que no tiene sanción. Usted sabe que acá un doctor catedrático, inclusive digo medalla de oro en veterinaria, doctor Tabarés Obrero, y un día en la Junta dijo un tema que a mí me quedó, dice, a la Constitución la tocan hasta que la violan. Sí, está bueno eso. Sí, además Sobrero, que es de acá de Rocha, sí, y que tiene en campo acá una gente conocida, la Constitución, dése cuenta que es un instrumento que debe ser tan respetado que el idioma español, para hablar de su desconocimiento, utiliza la palabra violación, que es una de las palabras más chocantes del idioma castellano. Violación, algo que no solamente es un delito, sino que es algo repugnante, diría yo, y algo tremendo. Pero sí, eso es lo que pasa. No pasaba antes, porque por eso Uruguay reformaba la Constitución. 1918, 1934, 42, 52, 67, ya antes de violarla, vamos a ir reformándola. Después el mundo cambió, también Uruguay, y ya se le ha faltado el respeto, siempre hay una interpretación en la cual alguien se funda y dice, yo me baso en esta interpretación y... Aunque uno tendría que pensar que hay que ir directamente a la raíz, o sea, lo literal, no buscarle la vuelta. Sí, lo literal es lo que enseña la cátedra. Tristán Narvaja lo escribió en 1864. Cuando el texto de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Ya tiene 130 años eso, 170 años. El tema es que eso se desvirtuó, sin perjuicio de lo cual nosotros tenemos hay dos organismos, dos sistemas que son los que interpretan la Constitución, que es la Corte Suprema cuando declara inconstitucional una ley, y es el Parlamento cuando hace una ley interpretativa. Pero no se hacen leyes interpretativas, directamente no se aplican. Y la Corte Suprema tiene como unos principios. Siempre la Corte Suprema es una justicia de transición. Ellos acompañan al gobierno medio de turno. Entonces ellos tienen ciertos principios que hacen que declarar una ley inconstitucional, parten de la base que el legislador no aprueba leyes inconstitucionales, que es la excepción, que la ley definitivamente aplicada no se discute, aunque sea inconstitucional. Entonces tienen ciertos principios que hacen que no sean tantas las declaraciones, para evitar lo que pasó en Estados Unidos, que en el año 1950, la Corte Suprema se enfrentó al gobierno de la época y le declaraba todas las leyes inconstitucionales. Y que esa época, esa parte de la historia de Estados Unidos se conoce como el gobierno de los jueces, porque al final eran los ministros de la Corte, los 9 ministros que resolvían. En definitiva, ha habido varios temas que han sido intrínsecos. Uno, el tema de las patrulleras, el presidente haciendo una conferencia de prensa y diciendo que va a hacer un juicio y fraude, que mucha gente piensa que el fraude es hacia la compañía, pero yo tengo entendido que el fraude es solamente en lo nacional, o sea, a las autoridades, ¿verdad? Sí. Fue algo que causó bastante impacto, por más de que uno ve que hay algún acomodamiento del tema, pero fue algo bastante grueso. Bueno, ahí el presidente fue inducido, lo indujo el prosecretario Díaz, porque ni Sánchez ni Orsi tienen formación jurídica, Orsi es profesor de historia, el que sabe derecho es el prosecretario, que siempre el prosecretario de la presidencia es el que sabe derecho. La Calle tuvo a Ferrés, que la Calle era abogado, pero el que sabía era Ferrés. Sí, han cambiado eso, porque antes el secretario supuestamente era el que tendría que tener, y eso se cambió. Ahora pasó a ser prosecretario. El secretario es como el jefe de gabinete, lo que se conoce como jefe de gabinete en los gobiernos parlamentarios o en la Argentina. Y el prosecretario es el que sabe derecho. Y ahí me parece que el prosecretario lo llevó al presidente y al secretario a cometer un error grave, muy grave. Presentaba una denuncia penal
Aunque yo creo que la intención, sé cuál fue. La intención de Díaz. Y anunciar la rescisión del contrato, que una rescisión de contrato es un juicio. Usted para rescindir un contrato le lleva un juicio de 4 o 5 años rescindirlo. Sí, él dijo que iba a llevar tiempo. Sí, mucho. Casi yo diría hacia la próxima elección. Claro, el tiempo que lleva a construir los barcos. Porque usted dice, yo hago opción por la rescisión, pero no es que pero ahí yo pienso que hay una maniobra política, que no sé si Orsi la sabe, o el propio Sánchez. Díaz presenta, le hace presentar al presidente una denuncia por fraude y estafa. La estafa es entre particulares. Por lo tanto, ahí la estafa, el denunciado sería el astillero. Que mientras se arregla el tema de la jurisdicción, si es en España, si es acá, etcétera, etcétera, podemos estar 2 años para que el juez lo entiende. Y es un juez civil la rescisión. La estafa es la fiscalía. Y el fraude es la estafa del funcionario público. Es cuando un funcionario público induce en error a la administración para obtener para él un beneficio. Y el funcionario público que puede haber hecho estafa es el presidente de la calle Pou o el ministro García, que son los que participaron del contrato. Entonces yo creo que el secretario Díaz lo que hizo fue presentó la denuncia. La fiscalía tiene 2 años para ver qué hace, eso lo dice el código. El fiscal se va a tomar su tiempo, lo va a empezar a mover dentro de 1 año y pico. El fiscal Machado. El fiscal Machado, que no es un hombre demasiado cercano a Díaz, pero es del grupo. ¿No estuvo en el juicio de Antel? Estuvo, sí, estuvo. Se va a tomar su tiempo para investigar, la investigación va a llegar a la campaña electoral, entre otras cosas va a decir, no, pero el candidato de la coalición, el doctor de la calle Pou, está investigado, y después lo va a archivar, porque dice, no, acá no hay delito. Pero independiente de que lo termine archivando, hasta que lo archive, es como el de Charles Carrera, sigue, va a estar en la prensa. Sigue el tema, como el de Penades. Entonces yo creo que lo van a utilizar, creo que esa fue la intención, pero eso lo podían haber hecho sin anunciar la rescisión. Es decir, podría haber sido Secretaría de Presidencia decir, nosotros sospechamos que puede haber un delito, entonces como tenemos la obligación de denunciar, denunciamos y vemos qué pasa. Pero poner el triunvirato, porque nunca más compareció el presidente con los dos, ni antes ni después. Esa fue la única vez que en el gobierno de la calle Pou fue cuando apareció el coronavirus, la única vez. O sea, cuando se presentan los 3 porque pasa algo, no una garantía, en un contrato de 100 millones de euros, una garantía de 4 millones de euros, que es un contrato accesorio y secundario, que está bien que haya garantía. Pero la reacción fue, bueno, tanto está que ahora está Odón en España negociando. Hoy, ahora, cuando yo hablo con usted, el ministro de Economía está negociando en España. El gobernador de los países, de Galicia, está dirigiendo, hablando con el presidente Orsi para resolver el tema. O sea que se sintieron muy afectados porque son astilleros, hay 4 o 5 astilleros ahí que indudablemente tienen ya una historia, ¿verdad? Entonces se sintieron afectados todos. Claro, y Cardama 110 años, o sea, no es un recién llegado, es una empresa de 110 años que está vigente. Y gente que ha ido, yo fui a Europa, pero no fui a España, el 4 de noviembre. Y en el avión, que salió de Uruguay, mucha gente me decía, ¿usted va a ver el astillero? Pensamos que yo iba a Europa, pero no a Vigo. Digo, no lo voy a... Pero fue gente y dice que hay 500 personas trabajando. Y además el astillero lo que hace es el casco. Los motores son Caterpillar, sí. El armamento es inglés y americano. Sí, inclusive las cuotas estas van a ir para los motores. Exactamente. Los proveedores son extranjeros, o sea que Cardama lo que hace es el envase. Después todo lo otro son... Y el presidente del Banco República dijo que en enero le va a pagar la tercer cuota. ¿Cómo le va a pagar si es una estafa? Una cosa, un entrevero bárbaro.